Abra su Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 27, hermanos, vamos a dar lectura del verso 1 en adelante. Les invito, hermanos, a que estén atentos a la palabra. Hoy es un día especial, hermanos, para el Señor y para nosotros, hermanos, de darle la gloria al Señor. Y antes que se me olvide, hermanos, los campamentos se acercan, entonces hoy vamos a reunirnos con los señores para ver quiénes ya están listos para el campamento, y las señoras pues también hay que hacer reunión para ver quiénes van a ir y ganarle al tiempo, ¿verdad? Y preparar este viaje, porque nos están pidiendo, hermanos, los que van a asistir, la cantidad para que el campamento se prepare también. Hermanos, del verso 1 en adelante del capítulo 27 de Hechos, ¿ya lo tiene? Amén. Vaya poniendo, hermanos, toda su atención a lo que vamos a ir leyendo, porque es un relato de un viaje donde Pablo va a empezar, hermanos, esta travesía y se convierte en un naufragio. De hecho, yo iba a titular este mensaje Naufragio, un poco así actual, ¿verdad? El título, pero vamos, hermanos, a enfatizar esta parte. Verso 1: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegamos muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también en nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermanos. Ocupe su lugar.
Durante la semana, hermanos, hemos estado considerando pues este capítulo, el 27, el 28. Y bien pudiéramos hablar, hermanos, de un naufragio de este Pablo con las más de 200 personas, se me escapa el número completo, más de 200 personas, 270 y tantas, iban en ese barco. Y todos sabemos, hermanos, de alguna manera qué es naufragar. Si no hemos estado en la realidad, por lo menos sabemos, ha habido películas, ha habido, hermanos, historias verdaderas donde la gente, hermanos, se pierde en el mar o tienen algún accidente en la lancha o en el barco, y entonces el naufragio se da, hermanos, a veces por meses, por muchos días. Y en esta ocasión, hermanos, vemos cómo Pablo había determinado comparecer ante César en Roma, y entonces tenía que ser trasladado a Roma para ser juzgado allá por César. Y en ese trayecto, hermanos, algunos comentaristas dicen que el enemigo o el diablo no quería que Pablo llegara a comparecer, porque el diablo siempre se interpone en las cosas de Dios, y ya Dios había determinado que Pablo iba a comparecer en aquel lugar. Pero el diablo, hermanos, pues oye las cosas que hablamos o mira las que hacemos, pero a veces no las entiende muy bien, porque el diablo tiene una mente limitada. Tiene que trasladarse de un lugar a otro, no se aparece, ¿verdad? Entonces el diablo tiene deficiencias, y con esas deficiencias, hermanos, ataca a la iglesia, ataca a los hermanos e impide los propósitos de Dios. Cuando nosotros sabemos eso, hermanos, entonces viene un problema, viene un obstáculo. Uno tiene que saber que es el enemigo que está poniendo un obstáculo para no hacer las cosas de Dios. Y entonces uno tiene que saber y tiene que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces podemos pensar, no, es que es el tiempo, no, es que me tenía que pasar esto, no, es que es el destino. No, todos los hermanos y hermanas que estamos creyendo en el Señor, Dios tiene propósitos definidos para nosotros. Y entonces uno tiene que ser persistente en perseverar en el camino de Dios. ¿Verdad? Y Pablo, hermanos, ya Dios le había dicho, tú tienes que llegar a Roma. Entonces, lo que te pase en el camino, lo que veas, yo te digo que tienes que llegar allá. Eso le trajo a él confianza. No importa, hermanos, lo que estuviera pasando, Dios me dijo que voy a llegar allá. Él no pensó en morir, él no pensó en que algo terrible le iba a pasar. Él dijo, Dios me dijo, y si Dios lo dijo, Él lo hace. Eso pasa cuando tú tienes una comunicación personal con Dios y Dios te habla, Dios se manifiesta, Dios te hace entender de alguna manera, y entonces eso te da confianza a ti. Pero si tú y yo, hermano, no tenemos una comunión con Dios constante, nos lanzamos a la deriva. A la deriva quiere decir que el barco lo soltaron y se fue para donde las olas lo llevaran. Soltaron el timón, soltaron las amarras, levantaron el ancla, a donde tope, a donde se vaya. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos en el camino de Dios, Dios tiene un rumbo, Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta para ti y para tu casa, para tus proyectos, para tus trabajos. Dios tiene un propósito para tu vida,
porque estás en las manos de Dios. Por eso, hermanos, Pablo sabía que en Cristo hay una solución, hay una respuesta para esa travesía. Y ahí va, hermanos, dice la Escritura que acabamos de leer que enfrentaron vientos contrarios. Haga de cuenta que nosotros, hermanos, vamos en un barco también, en el barco de la vida, y vamos a enfrentar continuamente vientos contrarios que pueden, hermanos, estorbar los planes de Dios en nosotros. ¿Verdad que sí? Algo se atraviesa. ¿Por qué? Porque esta vida es así. Esta vida es de enfrentar problemas, situaciones, hermanos, de enfrentar retos, de enfrentar, hermanos, cosas contrarias a nuestra vida, a nuestra familia. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. ¿Verdad? Usted y yo tenemos que estar conscientes de que este mundo es de problemas, es de necesidades, pero no hay que dejar de avanzar. Ellos se enfrentaron vientos contrarios. De hecho, esta enseñanza está preparada para el hermano o hermana que no es bautizado. ¿Ya? Y luego para nosotros. Porque el que no es bautizado a veces piensa que no la va a hacer, que no va a alcanzar a perseverar porque voy a tener este problema, no voy a poder ser fiel. Pero no te preocupes. En Cristo hay salvación, en Cristo hay ayuda, en Cristo hay poder para que uno pueda salir adelante. Si Pablo no estuviera amistado con Dios, hermanos, el barco se hubiera hundido, se hubieran muerto las más de 270 y tantas personas. ¿Por qué? Porque Dios no hay protección de Dios en la gente que no confía en Él. Porque la gente dice, no quiero que Dios me ayude porque yo puedo solo. Hermanos, eso no es bueno. Y Pablo, hermanos, les advierte que iba a haber perjuicios para el barco y para la carga que llevaban, y también para nuestras vidas. Él les advirtió. Amén. ¿Y cómo puede advertir a alguien que no es marino? ¿Cómo puede advertir a alguien un peligro que no es capitán, que no tiene conocimiento de los tiempos, de las cartas marinas, ¿verdad? Porque los marineros conocen, hermanos, los tiempos para navegar. Pablo advierte que va a haber perjuicios para el barco, para la carga y para las vidas. Él les advirtió, pero ellos no hicieron caso. Y esto me llama la atención a mí, hermanos, porque bueno, de alguna manera Pablo como romano tenía cierto conocimiento como nosotros del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Rosarito, cuando amanece con mucha neblina, ¿qué quiere decir? ¿Cómo va a estar el día? Con calor. Y eso lo sabemos. Porque hay un choque de calor con brisa y entonces se produce una neblina, entonces va a ser calor. Y Pablo como romano y conocedor de aquellos territorios, ¿verdad? De aquel país, pues tenía cierto conocimiento. Todos sabemos también que bajando la cuesta el tiempo cambia, o subiendo de aquí para allá, entras a Tijuana, el tiempo es otro, el clima es otro. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a añadir y pensar que Pablo no solo tenía la experiencia como persona, sino también tenía la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo.
la comunión con Dios para enseñarle cosas por venir. Y eso es lo más sobresaliente, hermanos, que uno como cristiano debe anhelar. Tener anticipadamente la advertencia de Dios de las cosas que van a suceder. ¿No le gustaría vivir en esa etapa de Dios? Y no estar pensando, no, pues quién sabe cómo me vaya. ¿Quién sabe si voy a hacerla o no? No, en Cristo hay plena seguridad, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y entonces dice que vino un viento huracanado. Amén. Sí saben, ¿verdad?, cómo son los huracanes que ahorita se empiezan a formar para el Pacífico, para el Atlántico, ¿verdad?, para el sur, y todo eso se empiezan a hacer, hermanos, huracanes, y cuando tienen mucha fuerza, hermanos, hacen mucho desastre en las ciudades, en las carreteras, en los ríos, arroyos, en los poblados, hermanos. Pero en esta vez, este viento huracanado se desató ahí, hermanos, donde iba Pablo en ese barco. Un huracán, imagínense cómo hacía el barco, y aparte lluvia intensa y vientos, hermanos. Aquella nave no la podían controlar, el timón no obedecía. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se dejaron llevar a la deriva, es decir, soltaron el timón, se olvidaron de todo, y a donde nos lleve el viento y la lluvia. Y esto, hermanos, a veces pasa en la persona que no confía en Dios. Se deja llevar a la deriva de la vida, de los días, de los meses, de los años, de las cosas, a ver a dónde topo, a ver a dónde me lleva esta vida. Y eso no debe ser así. Cada uno de ustedes debe tener planes, debe tener un propósito, debe tener un blanco a dónde llegar, porque ya Dios te lo ha mostrado, ya Dios te ha dicho por dónde vas a ir, qué vas a hacer, qué vas a llevar y hacia dónde te diriges, y tú tienes que avanzar con paso firme. Nosotros como cristianos no vamos a la deriva de esta vida. Y si alguien ha caminado así, le invito a que se meta en el propósito de Dios. A veces uno dice, no, pues no tengo trabajo, pues a ver qué trabajo me sale. No, tú pídele a Dios qué trabajo quieres tener. Ocupas un carro, pídele qué carro quieres tener. Porque en Cristo, hermanos, hay propósitos definidos y claros. No, pues hay el carro que me den, el trabajo que me salga. No. Yo un día perseguí un carro, dije, ese carro me gusta y ese carro es el que ando buscando, y porque llevaba el signo de venta, y le dije que si me lo vendía, me dijo que sí. Pero no traigo todo el dinero. Me dijo, no le haces, dame lo que traigas y me lo vas pagando. Yo perseguí el carro que yo ocupaba, porque a veces, hermanos, ocupamos una cosa que se adapte a nuestras necesidades. Entonces, hermanos, esto usted y yo tenemos que aprenderlos. El nuevo creyente, la persona que va a iniciar el camino de Dios, tiene que aprender lo que Pablo está viviendo. Una guianza clara de Dios para su vida. No importa si hay un viento huracanado, no importa si hay intensa lluvia, no importa si hay intensos problemas, Dios tiene algo claro para tu vida. Pero ellos, hermanos, porque no obedecieron a lo que Pablo les dijo, se enfrentaron a este problema y tuvieron que dejar la nave a donde encallara. Con la tempestad y con el paso de los días,
decidieron, hermanos, tirar la carga que llevaban, porque en un movimiento el peso podría hundir al barco o hacerlo de lado y entonces meterse el agua y empezarlo a hundir. Por eso es que decidieron tirar la carga. Dice que llevaban mucho trigo y quién sabe cuántas cosas, hermanos, para alimentar a tanta gente en la travesía. Debieron llevar, hermanos, arroz, no sé, tanta comida que pudieran llevar. Tuvieron que tirar, hermanos, al mar para que la barca se alijara, se pusiera ligera. Y hay veces, hermanos, que la gente va tan cargada en la vida que se empieza a hundir por el mismo peso de la preocupación, del estrés, de la enfermedad. Ese peso, hermano, le empieza a hundir en esta vida. Entonces tiene que aligerar todas esas cargas que está llevando y que no le han servido. Tiene que echar a la mar todo ese peso de pecado. Amén. Porque nosotros, hermanos, en este camino de Dios tenemos que caminar ligeros, sin peso que nos estorbe para caminar, porque ese peso no nos sirve. Y me refiero al pecado, a los problemas, las enfermedades, el estrés, dolores. Todo eso que te ocasiona un peso, uno tiene que desecharlo, porque en este camino se necesita ser ligero. Amén. Se necesita ser como las águilas que se renuevan cada día. También, hermanos, tiraron la madera que sostenía las velas. Ya ven que hay un mástil grande y más madera, pues tumbaron todo eso para que el barco quedara lo más ligero y que el mar lo moviera para todos lados, hermanos, y poderse salvar. Quitaron toda la madera. Y dice que durante muchos días no vieron el sol ni las estrellas y perdieron la esperanza de vivir. Imagínense, ya es de día y aquí es lo mismo. Viento huracanado, intensa lluvia, el barco a punto de hundirse. No hay sol, no hay brisa, no hay nada. Hay un viento que te está amenazando para hundirte. Ni de noche, ni de día, ni las estrellas, hermanos, que brillan en la noche, ellos no vieron nada. Y entonces, hermanos, perdieron la esperanza de salvación. Pero había ahí un hombre que estaba confiando. Qué importante es cuando tú vayas en un avión y que digan, el avión perdió un motor, el avión se va de picada. Por ir tú ahí, ese avión puede salvarse. Por ese hombre y esa mujer de Dios que le busca y que va de la mano de Dios, el avión puede salvarse. Y la gente que va ahí, o en el camión, o donde quiera que tú vayas, por ser tú una hija, un hijo de Dios, Dios puede tener misericordia de los que van contigo. Y pasando muchos días, dice que Pablo se puso en pie y dijo, debieron haberme hecho caso cuando les dije de lo que nos iba a acontecer. Pero no se preocupen. Yo sé que ustedes no confían en Dios. Pero en esta noche estuvo un ángel de Dios y me dijo que nadie va a perder la vida. Y el ángel me dijo, Dios te ha concedido todas las personas que van contigo, nadie morirá, excepto el barco que se va a perder, pero nadie va a perder la vida porque te las entregó a ti. Hermanos, qué extraordinario, qué privilegio.
de ser hombres y mujeres que buscan presencia de Dios, que van de la mano de Dios, que cada día buscan presencia, que cada día leen su palabra, que cada día invocan el nombre del Señor, que van de la mano de Dios, hermanos. Eso está, hermanos, delante de Dios, en su presencia, y eso lo tiene el Señor, hermanos, ocupado para que en el día, hermanos, que ocupamos, Él nos ha de ayudar. Pero si tú te olvidas de Dios, no tienes una relación personal con Él, hermanos, es como ir solo. Es como ir en el barco a la deriva. Y yo, hermanos, he escogido ir con Él. Yo he escogido darle prioridad a las cosas de Dios. Y a lo mejor por eso, hermanos, Dios me conceda que todos ustedes perseveren. Porque es mi trabajo, es mi deseo que usted persevere y sea salvo. Que usted sea librado de toda cosa mala, de toda cosa que estorba tu vida. Es mi trabajo, es mi deseo, y lo hago, hermanos, con satisfacción y con gusto, porque para eso Dios nos ha llamado, para interceder por su iglesia. Cada mañana estamos orando por el pueblo, por las familias, por las congregaciones. Y eso, hermanos, es un privilegio. Y Dios ha de hacer misericordia a través de aquellos que van de la mano de Él y de los que están cerca. El ángel me dijo que nadie se va a perder. Te ha concedido la vida de todos los que van contigo. Y eso, hermanos, es lo que usted tiene que buscar. Si queremos que esta iglesia crezca, si esta gente o personas que están con nosotros, que no se han entregado, se entreguen, necesitamos nosotros interceder por ellos, seguir clamando por ellos, pidiendo por ellos, y confiar en que Dios va a entregar estas vidas para la salvación que Él ha preparado. ¿Si lo cree o no lo cree? Amén. Entonces, hermanos, nosotros no vamos naufragando. Mucha gente que no está en Cristo sí va en naufragio, pero hay un barco que los puede ayudar. Es la iglesia. La iglesia es el barco. Y le invitamos a que se suba, que vaya con nosotros. Amén. En este barco, hermanos, hay seguridad. En este barco, el que lo maneja no es un hombre, no es una persona. Porque en el viento huracanado, el timón, ninguna persona con su fuerza humana lo pudo controlar y lo abandonaron. Dijeron, este timón no lo podemos manejar. Nos quiebra las manos porque se va de un lado para otro. Mejor así lo dejamos. Aquí el que lleva el barco se llama Jesucristo, y Él tiene el poder para controlar la iglesia, para controlar los movimientos, las tempestades, los vientos, las lluvias, los huracanes, los temblores. Él lleva el barco, hermanos, con sus manos, y Él tiene el poder para hacerlo llegar a buen puerto. No soy yo, ni eres tú, no es nadie humano. Es el poder de Dios. Es la palabra de poder que Él nos ha dejado, la cual, hermanos, nosotros debemos obedecer. Y Él va a llevar esta congregación a la salvación, porque Él la tiene en su mano. Yo creo, hermanos, que nada ni nadie te puede desanimar, te puede tumbar, te puede hacer que retrocedas. Nada, porque tú vas en la mano de Dios. Sí, vamos a enfrentar vientos contrarios,
Pero luego esos se pasan, ¿verdad?